Papito Dios, Señor, Dios Todopoderoso, amado Rey, Señor, Padre Celestial, hoy te queremos, Señor, rendir toda pleitesía, Señor, toda gratitud, Papito Dios, todo nuestro amor, queremos rendirnos ante ti, mi Señor. Padre Celestial, yo te pido ayuda, Padre Santo, clamo en este momento por todas las familias que se han visto afectadas, Papito Dios, por este terrible virus del COVID, Señor. Padre, tú mejor que nadie sabes el dolor, la tristeza, el sufrimiento, Señor, que acarrea la pérdida de un ser querido, Señor. Tú entregaste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, lo que es la muerte, Papito Dios. Para ti no es ajeno, Señor, el dolor que siente una persona cuando ve a su ser amado, Señor, postrado en una cama o de pronto entubado, Señor, aquejado de dolencia, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te pido que nos des la fortaleza, Señor, para sobrellevar estas situaciones. Oramos, Señor, por la vida, Señor, de toda persona, Señor, que esté contagiada del COVID, Papito Dios. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y para sus familias, Señor, pero oramos para que tu misericordia, Señor, no sea más que una prueba, Señor, que tenemos que sobrepasar, Señor mío. Danos la fortaleza espiritual para entender, Señor, que no se trata solo de un castigo, Señor, sino de la oportunidad, Papito Dios, de restablecer la relación contigo, que tú quieres, Señor, que nos volquemos a ti, que tú usas las dificultades, Señor mío, para restaurar, Señor, nuestras almas. Padre Celestial, toma control, Papito Dios, toma control, Señor, de todas las vidas, Señor, que se están viendo afectadas. Padre, también oramos por quienes ya han perdido a sus seres amados, Señor, por quienes en este momento no tienen el consuelo de tener su presencia física, pero tienen el consuelo de tener a tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, por las pruebas y las dificultades, porque sin ellas no nos acercaríamos a ti, Señor mío. Te damos gloria, te damos honra, Señor, porque solo tú la mereces. Así como lo dijo Job, Señor, solamente nos alegraremos o daremos gracias cuando el Señor nos da las bendiciones. ¿Acaso no debemos agradecer también en la tribulación, Señor? Ayúdanos, Papito Dios, a entender tu escritura y tus palabras, Señor mío, porque todas fueron inspiradas por tu Santo Espíritu y todas tienen un propósito, mi Señor. Dios eterno, Señor, también oramos por los que están en una cárcel, por los que están privados de su libertad, Señor, física, por quienes están alejados de su familia, Padre Celestial, para que seas tú, Papito Dios, entronándote, Señor, en sus corazones, pero también, Señor, por los que están encarcelados espiritualmente, que seas tú, Papito Dios, tomando nuestros corazones y libertándonos, Papito Dios, para ser libres de la esclavitud del pecado, Padre Santo. Señor, en esta noche te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que seas tú, Papito Dios, llenándonos de tu amor, de tu conocimiento, Señor, pero sobre todo de tu consuelo. Que esta palabra que traes esta hermosa noche, Señor, sea de bendición no solamente para mí, Señor, sino para mis hermanos, Padre Celestial. Yo me hago a un lado y te pido, por favor, que tu Santo Espíritu sea tomando mi voz, mi mente, mi conocimiento, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Amén y amén, Papito Dios. Bueno, amados hermanos, muy buenas noches. De verdad, le doy las gracias al Señor por permitirme compartir una noche más de la palabra de Dios. Es una gran bendición para mí, es un gran regocijo estar en este momento. Hemos venido tratando, amados hermanos, un tema muy, pero muy importante, no solamente para el cristiano, sino para toda persona la cual está necesitada de Dios. En algún momento, digamos que reflexionaba y veía que la sanidad interior verdaderamente, más que para el cristiano, está enfocado para el que no ha podido recibir del Señor Jesucristo.
y aprendíamos que no hay ninguna persona que haya llegado a los pies de Cristo y que no haya pasado por una sanidad interior. Si no pasamos por ese proceso, es imposible ser nuevas criaturas. No hay una manera de llegar a serlo. En la noche de hoy, amados hermanos, vamos a tocar un tema muy, pero muy sensible para el desarrollo de la sanidad interior. Este tema lo he titulado El rechazo. Ese es el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Miren, una de las áreas que es necesario restaurar en el proceso de la sanidad interior es cuando hemos sido, por ejemplo, lastimados, despreciados, rechazados, entre otros, y que actualmente los inconvenientes que trae la falta de trabajo en esta área ha llevado a muchas personas a tomar decisiones muy dolorosas. Hay veces pensamos que el hecho de tener este sentimiento, de sentir este flagelo, porque desde mi punto de vista es un flagelo, el tema del rechazo, muchas personas al no tratarlo, se vuelve una enfermedad silenciosa. Y no solamente me refiero a el tema espiritual, sino en el tema físico también. ¿Por qué? Porque esas decisiones dolorosas las podemos ver expresadas, por ejemplo, en personas que se han suicidado, en personas que se han autoflagelado. Flagelarse es lastimar el cuerpo, eso es flagelarse, ¿sí? Claramente buscando una manera de satisfacer el dolor, la tristeza, el rechazo, ¿cierto? Ya vamos a ver de qué o de quiénes. Personas que se refugian en el asesinato, o sea, personas que han sido rechazadas y la única forma en que pueden exteriorizar el rechazo es quitándole la vida a otras. El maltrato familiar, algo que está afectando hoy en día en estos tiempos de pandemia. El maltrato familiar se ha visto incrementado muchísimo y es un tema muy, muy importante que debemos tratar. Entre otras, muchas otras más decisiones que pueden afectar la vida de la persona, pero no solo de la persona, sino de la familia y de la sociedad. Yo investigué un poquito para poderles traer este tema y les traigo unas estadísticas sobre dos puntos muy, muy importantes que vamos a tocar en esta noche. El primero es una estadística sobre el suicidio. Y es que cuando nosotros pues, investigamos a internet, en internet ustedes pueden entrar y verificar la información que les estoy trayendo. Es que cada 40 segundos se está suicidando una persona en algún lugar del mundo. Eso quiere decir que al año se están suicidando, amados hermanos, alrededor de 800.000 personas en el planeta. 800.000 familias al año están teniendo que vivir por la tristeza de que un familiar, una persona conocida, haya decidido quitarse la vida. ¿Mm? Y aquí hay algo importante, resulta que en esa terrible estadística los hombres son los que más predominan en el suicidio. Son 3 veces a 1 frente a la mujer. ¿Sí? Esto es terrible. Los hombres tenemos una mayor tendencia al suicidio. Y que la mayor cantidad de personas, amados hermanos, que cometen este acto están entre los 15 y los 29 años. Jóvenes, la adolescencia y el camino hacia una adultez o madurez. Personas que no han podido superar los 29 años porque no ven una salida a los problemas que están sufriendo y han tomado esta terrible decisión. Por ejemplo, en el año 2019 se presentaron más de 30.539 casos de suicidio aquí en Colombia. Eso nos da 78 casos por día. ¿Dimensionamos lo que les estoy diciendo?
O sea, la situación tan terrible que se está viviendo frente al suicidio. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver el tema del rechazo con el tema del suicidio. Y vamos a ver cosas muy, muy preocupantes, pero a la vez tenemos que ver la oportunidad que nos da Dios de tratar estos temas. Estos temas normalmente se trabajan como muy debajo de la alfombra, ¿no? O sea, yo lo barro en casa, meto debajo de la alfombra lo que está sucediendo y no lo trabajo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Claro, no es fácil, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y se los dice una persona que ha tenido que vivir este flagelo. Y lo llamo flagelo porque es una circunstancia que nadie quisiera vivir. Así como, por ejemplo, el COVID, tampoco nadie quisiera que en este momento eh, estuviera pasando. Pero pues evidentemente es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces fijémonos que las estadísticas del suicidio, como se las acabo de dar, pues son muy preocupantes. Pero esta no es la única estadística que les traigo. Les traigo una que nos afecta con mayor regularidad que la del suicidio, porque podríamos decir pues que de esas 800.000, esos 800.000 casos en el mundo, pues de pronto si a mí me toca uno por allá cada 10 años, pues será mucho, ¿no? Pero les tengo otra y tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Miren, por cada 100.000 habitantes, y este dato es de aquí, de nuestro país, por cada 100.000 habitantes se presentaron 309 casos en el 2020. Lo que quiere decir que si en Colombia hay una población de 50 millones de personas, ya hay 50 millones de personas acá en Colombia, se presentaron más de 154.500 casos de violencia intrafamiliar en las diferentes regiones del país. Eso es una estadística terrible. ¿Cuántos de nosotros conocemos, sabemos o vivimos de esto? ¿Mm? En Bogotá, para hacer un poco más pequeño el grupo, en el año 2020, el CIBIN, que digamos que son las personas que se encargan de llevar este tipo de estadísticas, notificaron que 25.892 casos de violencia intrafamiliar que sucedieron en Bogotá, un 21% menos que los casos del año anterior. Supuestamente ellos dan una reducción versus el año anterior. El 73% de esas personas, o sea, más de 18.000 personas de los casos, son mujeres. O sea que las que más están sufriendo violencia intrafamiliar son las mujeres. Pero los hombres también. El 27% que alcanzan a ser más o menos unos 7.000 hombres. ¿Mm? Pero ¿saben qué es lo preocupante? Que de esos 18.938 casos que son mujeres, ¿sí? 15.000 en promedio son de niñas. ¿Mm? Y el restante es niños y adolescentes, seguidos por los adultos entre los 18 y los 59 años. Increíble, ¿cierto? Lo que nosotros vemos. Pero lo podríamos dejar en un solo número. Pero es necesario ver la estadística para desglosar por qué el tema de hoy. Porque el Señor puso en mi corazón que habláramos sobre el rechazo. Resulta que más de 10.000 personas acá en Bogotá, siguiendo con ese tema de la estadística, las posibles víctimas viven con el agresor. O sea, más del 40% de las personas que sufren violencia intrafamiliar, su agresor lo tienen en la casa. ¿Mm? En donde muchas veces es la madre la que representa a ese agresor con el 28%, miren, la pareja con el 15%, el padre con el 11.6%, ¿sí? Y adicional, estamos hablando que estos tres concentran el 55.4% de la estadística. O sea, es terrible lo que estamos viendo. O sea, la violencia desde la mamá, que uno diría, no, son los papás los que más maltratan físicamente a los hijos. Pues la estadística dice que no.
que son las mamás, las mujeres, las que más maltratan a los niños. Increíble. ¿Mm? Entonces, dentro de esas posibles causas de maltrato, encontré unas causas muy importantes. Y es que, por ejemplo, se presenta violencia emocional, violencia física, sexual, económica, algunos casos de negligencia y el que me interesa en la noche de hoy, el abandono. ¿Mm? Entonces las estadísticas son impresionantes y la verdad muy, muy aterradoras. Pero no podemos dejar que seamos más que una cifra o una estadística. De ahí lo necesario para que no sigamos cultivando más personas que crezcan en estos ámbitos tan difíciles de manejar. Si lo miramos desde el punto de vista de la Biblia, estas son cadenas, amados hermanos, que se pasan de una generación a otra y que es necesario que sean cortadas lo antes posible para no seguir en esta terrible tendencia que hoy en día nos aqueja. Y todo se resume en una palabra, el rechazo. ¿Pero el rechazo a quién? El rechazo a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5, se los voy a leer en dos versiones. La primera es la Reina Valera y se los voy a leer en dos versiones para que entendamos el contexto. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y miren, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que las maldiciones de nosotros como padres son pasadas a nuestros hijos. Entonces, si una persona maltrata a su hijo, muy posiblemente, claro, hay excepciones, pero muy posiblemente su hijo va a ser un maltratador también de su familia o de quien se le pase por al frente. ¿Mm? Pero mire la versión de la PDT, Palabra de Dios. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que está debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Aquí ya entendemos un poco mejor, ¿cierto? Es un poco más claro que evidentemente lo que yo haga como padre va a repercutir en mis hijos. Y si estamos hablando del rechazo y de la violencia intrafamiliar y del suicidio, eso se vuelven cadenas. Y esas cadenas las debemos romper en el nombre de Cristo Jesús. No es a espada, no es a puños, no es a golpes. No, es con nuestras rodillas, inclinándonos ante Dios y pidiéndole perdón y misericordia. Entendiendo todo esto, amados hermanos, todas estas estadísticas, de dónde viene el tema del rechazo, pues vemos que el hombre ha sido fuente de rechazo desde el mismo inicio de la creación. Por ejemplo, cuando rechazó la bendición de Dios en el Edén, el hombre, Adán y Eva vivían con Dios, convivían. Pero cuando desobedeció y rechazó a Dios, tanto Adán como Eva, lo despreciaron porque ellos querían ser como Él, como ¿quién? Como Dios. Y ese fue el engaño de Satanás. Pues el hombre ha venido pasando, amados hermanos, de generación en generación esta maldición, el pecado, la muerte, el rechazo a Dios. Y la única forma de cortarla es Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De su perdón. Entonces aquí se basan nuestras dos siguientes enseñanzas. La primera y la que vamos a ver hoy, si Dios mediante
el tiempo nos alcanza para terminar toda la enseñanza, si no la continuaremos en nuestra siguiente sesión. Y la siguiente, que no se la pueden perder, es el perdón. Vamos a dar unas enseñanzas sobre el perdón. La de hoy es sobre el rechazo. Y ya van a ver por qué primero el rechazo y no primero el perdón. Entonces, para poder entender nuestro tema y nuestra temática, vamos a verlo en unos determinados puntos. El primer punto es definir qué es el rechazo. ¿Eso qué es? Pues es tan sencillo como que es repeler, despreciar, anular y lastimar a una persona cuando no se le brinda el amor que necesita. Hacer completamente a un lado la otra persona, desechándola, tratándola como qué, como basura. Es más, se trata mejor a la basura que a la persona. Tristemente, pero es así. Pero la palabra de Dios empieza a tocar nuestro corazón y empezamos a ver qué pasa con el rechazo y Dios. Génesis capítulo 6, versículo 6, miren lo que dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando nosotros rechazamos a una persona, amados hermanos, estamos lastimando directamente el corazón de Dios y de la persona como tal. Por eso no debemos pensar que nuestro desprecio, amados hermanos, no afecta a nadie. Todo lo contrario, es multiplicador de ese mismo rechazo. Cuando nosotros rechazamos, esa persona que es rechazada va a rechazar a otras y a otras y a otras, y así se va agrandando la pirámide. Una pirámide en forma de cono, va hacia arriba. Entonces es muy difícil, ¿sí? Cuando no controlamos esto. Pero miren que el versículo de Génesis 6:6 es muy diciente en el hecho de que a Dios le dolió su corazón. Pero ¿qué fue lo que le dolió? ¿Por qué? Cuando nosotros leemos todo el capítulo 6 nos damos cuenta de que la humanidad estaba totalmente corrompida, inundada por el pecado. Yo diría que si no, hoy en día no estamos en esa misma situación, no nos falta nadita para llegar. Después de eso vino el diluvio, ¿no? Entonces vemos de verdad cómo Dios, la palabra de Dios acá en la Reina Valera dice se arrepintió, pero ese se arrepintió no es de que se equivocó, sino de que su corazón sintió tanto dolor, tanta tristeza, ¿sí? Que se compungió el Señor, que en su pensamiento él sabía todo lo que iba a desencadenar lo que el hombre estaba haciendo. Es lo que hoy estamos viviendo frente al rechazo hacia Dios. Entonces debemos tener en cuenta unos aspectos al momento de hablar del rechazo. Y es que el primero es que el ser humano fue creado por Dios para recibir y dar amor. Amado hermano y hermana, tú que me escuchas y si estás pasando por esto, por el rechazo, te sientes rechazado, sientes que evidentemente todo lo que está a tu alrededor es más importante menos tú, ¿sí? Te sientes despreciado, pues déjame decirte que Dios no te creó con ese propósito, sino Dios te creó, el primer propósito es darle gloria y honra a Dios, o sea, expresar el amor hacia Él. Pero la palabra de Dios también me dice que nosotros lo amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Nosotros conocemos el amor porque Dios nos mostró el amor, no viceversa. Nosotros no sabemos amar, pero Dios en su misericordia nos mostró cómo, entregando a su Hijo, ¿no? Juan 3:16. El segundo punto es que el ser humano necesita sentirse aceptado. ¿Por qué? O sea, la temática de esta enseñanza es porque no debemos caer en el error del rechazo, ¿sí? Y este segundo punto es muy diciente, porque el ser humano necesita sentirse aceptado, reconocido, amado, ya que estas áreas en su vida, en la vida de la persona, sea cristiano o no sea cristiano, son fundamentales para su buen desarrollo personal. ¿Mm?
Esos son unos de los temas que trata la psicología, ¿no? Secular. Eso ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. El tercer punto es que el rechazo que una persona recibe en su vida, y mucho cuidado con esto, lo incapacita para poder recibir y dar amor a otros. Recuerdan que una de las preguntas que nos hacíamos cuando iniciábamos estas charlas era ¿por qué yo no soy capaz de amar a los demás? Pues aquí empezamos a ver la respuesta. Muy posiblemente tú o yo nos sentimos rechazados y eso nos está imposibilitando poder amar a los demás. Hablamos mucho de Dios, decimos de Dios, pero verdaderamente en nuestro corazón está el amor. Eso es algo que debemos preguntarnos, ¿sí? Porque el que no ama a Dios no puede decir, el que no ama, perdón, a su prójimo, no puede decir que conoce a Dios o que ama a Dios. Es imposible. Si yo amo a mi prójimo, amo a Dios. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. O sea, los dos me conllevan el uno al otro. Y un cuarto punto es que las heridas causadas por el rechazo, amados hermanos, hacen que la persona no pueda recibir ni aceptar el amor de Dios para su vida. Entonces, cuando una persona es rechazada, ¿sí? Se coloca como una burbuja en la cual dice, Dios no me ama, por ende yo no necesito amar a nadie, porque si Dios no me ama, yo no amo a nadie, nadie se ama, el amor no existe. Y es todo lo contrario a lo que Dios expresa en su palabra. Dios es amor. Claramente Dios también es justicia. Y vamos a ver cómo debemos, en la misericordia de Dios, trabajar en justicia para sacar el rechazo de nuestros corazones. Entonces vimos 4 aspectos a tener en cuenta con el tema del rechazo. Pero resulta que también tenemos que tener en cuenta, y aquí entramos a nuestro segundo punto principal, y es que hay unas consecuencias del rechazo. Cuando una persona es rechazada, hay unas consecuencias de ese rechazo. La primera es que la persona que ha sido rechazada en su vida llega a ser una persona amargada, resentida, triste, con una personalidad normalmente agresiva y compulsiva. O sea, de que quiere las cosas ya y las quiere de la forma como sea. Si necesita pasar por encima de la otra persona, no importa, porque nunca supo que era el amor, sino el rechazo. El segundo punto es que la persona que ha sido rechazada llega a ser una persona insegura, temerosa y no va a lograr ser capaz de enfrentar la vida por sí misma. Y siempre necesita que alguien esté a su lado para poder hacer las cosas. Entonces vemos personas que normalmente tienen 30, 40 años, viven todavía con sus papás, pero a la misma vez tienen hijos, tienen pareja, ¿sí? Cuando uno mira sus vidas, es una vida muy triste. Es una vida llena de inseguridades. Nunca se arriesgan a nada porque tienen miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque muy posiblemente cuando se equivocaron en su niñez fueron rechazados. ¿Con qué? Con lo que veíamos, con violencia intrafamiliar. ¿Mm? Entonces miren cómo todos estos temas se entrelazan. Estos son temas muy largos, muy complejos, muy difíciles de explicar. Pero pues lo que estamos intentando es reconocer cuando nosotros estamos sufriendo de rechazo y por qué lo debemos trabajar. El tercer punto es que la persona que ha sido rechazada tiende a autorrechazarse, se autocritica y muchas veces no se valora. Entonces, si a mí me rechazan, pues yo mismo me rechazo y como que me vuelvo una persona ensimismada, ¿cierto? Que normalmente me critico y digo yo no sirvo para nada, yo soy lo peor, yo no sé para qué vivo, yo no le sirvo a nadie, yo no sé para qué hago esto, igual me van a salir mal las cosas, ¿sí? No se valora, no cree que sea capaz de hacer algo importante y eso no es verdad.
Todo esto es el engaño de Satanás, del diablo. Y por eso el Señor quiere que hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, podamos salir, reconocer de pronto que tenemos un problema o que algún familiar lo tiene y podamos darle la mano, podamos ayudarlo. Ese es el propósito principal. Ahora, como cuarto punto y consecuencia, es que una persona que ha sido rechazada no tiene una buena imagen de Dios. No hay fe en su corazón. Piensa que Dios no es misericordioso. Es más, no entiende qué es la palabra misericordia. Y que Dios la rechaza al igual que las demás personas. Muchas veces estas personas tienden a decir que son ateas. Muchas veces. Porque en su vida, en el transcurrir de su vida, han tenido un problema en el cual tuviesen este rechazo, sea de la índole que fuese, y vieron a Dios como un tropiezo por culpa de otra persona, claramente, y no como lo que Dios es, como fuente de salvación, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue rechazar totalmente a Dios, crearse una imagen negativa del Señor. Claramente no tienen fe en Dios, ¿sí? Sino tienen fe en ellos mismos, en el mundo, cuando la tienen claramente, pero nunca en Dios. Un quinto punto muy importante es que la persona que ha sido rechazada es una persona vacía de amor y siente que este vacío no puede ser llenado con nada. Por tanto, recurre normalmente a desahogarse en su soledad, en cosas que la dejarán más herida. Miren, normalmente una persona que sufre de rechazo termina en el alcoholismo, en la drogadicción, prostitución, claramente el suicidio, masturbación, pornografía y de ahí para allá. He nombrado como los más importantes. ¿Y es por qué? Porque se aleja tanto de las demás personas, ¿sí? Que no ven una salida más que meterse y hundirse en el pecado. Por eso salen más heridas que cuando entraron. Miren la problemática de lo que estamos tratando. Una persona, como sexto punto, rechazada, nunca logra las metas que Dios tiene para su vida, a no ser que se someta claramente a una restauración y sanidad pues de sus heridas a causa del rechazo. Y aquí es donde entra la sanidad interior, ¿sí? Dios tiene un propósito y una meta con cada uno de nosotros, tanto tú que me estás escuchando ahorita, como los que escucharán en un futuro y los que el Señor tenga para escuchar esta enseñanza, o la palabra de Dios, no necesariamente esta enseñanza, sino su palabra de cualquier manera, ¿sí? Pero vemos que estas personas normalmente no tienen una meta espiritual, no hay un crecimiento con Dios. ¿Por qué? Porque no lo ven como una necesidad. Y más que no lo vean como una necesidad, no lo ven como una posibilidad, que es lo más difícil de tratar. Por eso, esa persona debe pasar por una sanidad interior, debe ser restaurada. ¿Quién lo hace? No una persona, el Espíritu Santo. Él es el único que lo puede llegar a hacer. Pero claramente nosotros somos instrumentos de Dios y Él nos usa. Él nos usa para hacer bendición de otros, de los que necesitan. Entonces, el séptimo punto en las consecuencias del rechazo es que la persona que es restaurada de estas heridas de rechazo será una persona totalmente nueva en Cristo Jesús. Va a ser una persona segura, llena de fe, de confianza en Dios y sí misma. Esta es la consecuencia que nosotros queremos hoy, que en tu vida o en la persona que lo necesite sea una persona restaurada en Cristo Jesús, que su fe sea reafirmada, que la fe y la confianza en Dios sea primordial en su vida y que sepa que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que por más de que te hayan pasado desastres o calamidades, Dios tiene un propósito contigo. Y si tú estás
respirando, es porque evidentemente Dios quiere que tú vivas para Él y que vivas por la eternidad. Tenemos un tercer y un cuarto punto. Solamente se los voy a nombrar y los vamos a dejar para nuestra próxima enseñanza, porque quiero que toquemos estos puntos muy profundamente. En la próxima enseñanza, amados hermanos, vamos a ver las fuentes del rechazo. Vamos a ver de dónde viene ese rechazo. ¿Por qué es que las personas llegan a ser como lo que acabamos de describir? ¿Mm? Vamos a ver el rechazo con los padres hacia sus hijos, el rechazo en la relación de los compañeros, ¿sí? O el rechazo con nuestros mismos hermanos, que proviene de ahí, el rechazo de la sociedad, el abuso sexual, las relaciones matrimoniales defectuosas, los maltratos físicos. Todo eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Y como debe ser, pues tenemos que ver la salida, cómo yo salgo de ese momento difícil en el que estoy inmiscuido por culpa del rechazo. O sea, vamos a ver los pasos para salir del rechazo y ya no sentirme una persona rechazada, sino una persona bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, espero que en la próxima enseñanza se puedan conectar. Espero que esto que acabamos de ver sea un entremés referente a todos los flagelos que está viviendo muchas personas por ser rechazadas, pero vemos que el rechazo viene de el mismo rechazo hacia Dios, del hombre hacia Dios, que es una cadena que viene de generación en generación y que si bien no va a ser cortada del mundo, no lo va a hacer, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse totalmente, ¿sí? El apocalipsis va a suceder, ¿sí? Pase lo que pase, pues por lo menos que las personas más allegadas a nosotros no tengan que vivir eso, o que esa persona que Dios pone en el bus, en el Transmilenio, en el trabajo, no sé, en el deporte, en tu vida diaria, y que tú veas que está pasando por una situación o por una descripción como la que vimos anteriormente, como una persona se puede reconocer que está pasando por el rechazo, ¿sí? Que está pasando por esas dificultades y para que no termine destruyendo su vida en un suicidio, quitándole la vida a otra persona, maldiciendo a Dios mismo y todo lo que vimos, pues para que esto no pase es que debemos compartir la palabra de Dios. Yo los invito a que en esta noche de verdad recapacitemos sobre la necesidad que tenemos de compartir de Dios. Esto del rechazo no solamente quiere decir que es para mí y solo para mí, no, esto es para compartir y que nos demos cuenta que muchas personas están necesitando de la palabra de Dios. Bien dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero pocos los obreros. Y Cristo nos invita a orar para que el Padre Celestial envíe esos obreros. Yo quiero ser uno de esos obreros. ¿Y tú? ¿No te gustaría que si alguien ve mal a tu hijo o hija, le diera una mano, amiga, y le compartiera y le dijera, oye, hay un Dios que te ama, hay un Dios que no te rechaza, hay un Dios que te espera? Es de ese Dios quiero compartirles y seguirles compartiendo y que ustedes tengan la necesidad de compartírselo a otros. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este grandioso tema que nos has permitido tener, Papito Dios, que no nos hagas, Señor, insensibles, Padre Celestial, al dolor de los demás, que si de pronto yo no estoy viviendo esta situación, entonces a mí no me importa, no, todo lo contrario, Señor, permítenos ser restaurados para restaurar, Papito Dios. A eso nos has llamado, Padre Celestial, ayudar
a los demás. Señor, pongo la vida de mis hermanos en tus manos, la mía propia, la de mi familia. Te pido que bendigas y cubras, Señor, con la protección de tu mano, Señor, a cada familia, Señor, que busca de ti, Papito Dios, por favor. Te ruego por mi país, te ruego, Señor, por este grupo más que vencedores, Señor, y que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amado Rey, te bendecimos. Amén y amén.